Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Me dice, cuando ya esté listo, me dice amén, aquí estoy. Si traje Biblia, no traje. Dice del 4 en adelante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué le parece si me ayuda para orar? Y pues le pido que ore por favor por mí y ore también por usted mismo para que pues podamos entender la palabra, podamos abrazarla, que realmente pues el Señor vea que recibimos su palabra en el corazón, ¿verdad? ¿Me ayuda a orar? Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio, el honor que tenemos todos de compartir tu palabra, ya sea aquí, ya sea afuera, en donde estemos, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, Señor, a cada uno de tus hijos. Es un honor, Señor, es un privilegio. Gracias porque hoy pudimos exaltarte, Señor, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor, a través de estos instrumentos que usaste, tanto humanos como instrumentos musicales. Muchas gracias por eso, Señor. Tú exáltate esta mañana a través de la exposición de tu palabra, Señor, y danos entendimiento y sabiduría a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que titulé es gracia en la aflicción. ¿Cuántos saben lo que es la aflicción? Bueno, ahorita vamos a ver a la luz de la palabra, pero ¿cuántos creen que saben lo que es la aflicción? ¿Nadie? Bueno, uno, pues está bien, el brother sí lee la Biblia, muy bien. Dice Pablo a los Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Desde el capítulo 3 anterior y el 4, Pablo, si usted lo lee en casa con detenimiento, ha estado hablando del poder del evangelio, ¿sí? Y también ha estado hablando de la debilidad del hombre, de la condición humana, aún ya de creyente, de la fragilidad humana. Y Pablo ha insistido que el poder, que el evangelio de Dios es poder para salvación. Esto no lo podemos resumir tan rápidamente, pero poder para salvación nos dice el poder que Dios tiene para cambiar la condición, el destino eterno de una persona, la naturaleza de pecado a una persona, por una naturaleza justa, por una naturaleza
compartida, es decir, impartida, perdón, de parte de Dios hacia el hombre, nueva vida en Cristo. De eso he estado hablando, ese es el poder del Evangelio y bueno, no podemos resumirlo así tan cortamente, es imposible, ¿no? Pero además de eso, hay promesas en esta vida y promesas en la vida venidera que tenemos en Cristo por haber recibido el Evangelio. Pablo, una vez que ha hablado de la gloria del Evangelio en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, ahora va a hablar del aspecto humano, va a hablar del sufrimiento, va a hablar de la aflicción. Y yo creo que es algo que todos los que estamos aquí no desconocemos, en algún grado, ¿no? Mayor o menor, pensamos o hemos vivido, pues hemos sufrido, o nos duele algo de repente, ¿verdad que sí? Bueno, a veces no solamente físicamente, a veces espiritualmente, a veces emocionalmente, psicológicamente, de todas las, porque así estamos compuestos. Algo nos duele, algo nos aflige en algún momento de la vida, ¿sí o no? Entonces, pero dice Pablo en el verso 7, tenemos este tesoro, es decir, todo el tesoro del Evangelio, el poder de Dios, Cristo mismo siendo el Evangelio, Cristo en nosotros es el Evangelio, Cristo es el tesoro en nosotros, ¿está bien? Pero somos vasos de barro. Y aquí se va a poner, ¿no? La cuestión un poco interesante, muy bien. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por esa simple y sencilla y profunda razón, somos vasos de barro. Toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la grandeza, la palabra excelencia quiere decir o significa excede todo poder humano, excede toda grandeza humana, ¿no? Y celestial también, excede todo. Entonces, en el verso 6 dice, en palabra de Dios para todos, dice, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, y lo mencionaba ahorita Víctor, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Otra vez, no está hablando de que cada uno vamos a ver a Jesús ahorita y que esa es la gloria del Evangelio, no está hablando de algo físico, está hablando, y 2 Corintios 5 habla de eso, está hablando de la gloria del Evangelio que hemos recibido. El Evangelio es Cristo, es la palabra de Dios hecha carne, que vino al mundo y resplandeció en la oscuridad. Dice, los hombres amaron más las tinieblas. Entonces de eso va a hablar ahorita. Y ahora va a enfocarse Pablo pues al lado humano del servicio a Dios, de la vida que agrada a Dios. ¿Y por qué digo del servicio a Dios? Porque todo discípulo es un servidor de Cristo. No hay tal cosa como yo soy cristiano, pero no sirvo. Estás sirviendo al Señor. Eres esclavo por amor. El Señor te ha comprado. ¿Con qué? Con su sangre, con su sacrificio, si eres de Él, ¿verdad? Entonces le pertenecemos. Eso tiene que estar bien entendido en nosotros. Ahora, por eso Pablo va a empezar a mencionar, somos vasos de barro, y no debe de quedar duda que siendo vasos de barro, que contenemos, escuche bien, el tesoro más preciado del universo, el Cristo en nosotros, y que todo el honor y toda la grandeza siempre será para Él. Bueno, de eso se trata, mis hermanos, el Evangelio, de eso se trata, ser cristiano, ser creyente, ser hijo de Dios. Toda la gloria y el honor se trata de Él. ¿Sí? Entonces, ahora Pablo va a enfatizar que nosotros tenemos ese tesoro de nuevo en vasos de barro, y va a dar las características del barro, Bueno, todos aquí conocemos el barro, ¿no? Que la mayoría del barro, los utensilios de barro, los vasos de barro, los recipientes, tienen imperfecciones, ¿sí o no? La mayoría son artesanalmente hechos. Hay unos que sí ya están industrializados, pero la mayoría son hechos a mano, ¿verdad? Y tienen defectos y tienen imperfecciones, y algunos son más resistentes, depende de qué tanto calor se le haya metido, ¿no?
y proceso, pero hay unos que no, que nada más los tocas o los miras y se quiebran, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí vámonos identificando, ¿no? Con esta alegoría. Pero Pablo usa este vaso de barro, este material que en Génesis 2 habla sobre eso. Dice que tomó al hombre del lodo. La palabra original es así: lodo, barro, tierra, y formó al hombre y le dio vida. ¿Sí me explico? Entonces, eso no hay duda. Y va a describir entonces al barro, escuche bien, lo va a comparar Pablo con la vida, con el cuerpo, con la personalidad humana. Así va a comparar, así es el barro. Es decir, la vida del hombre es como el barro, tiene fragilidad, tiene impurezas, tiene muchos defectos, y tiene un propósito y tiene un uso en las manos del alfarero. Entonces, aún así, Pablo dice, ok, no importa que sea un barro que de muy poco valor, frágil, puede contener el evangelio, puede contener la gloria de Cristo. Eso es maravilloso. Ahora vamos a ver en Isaías 64 lo que dice el profeta, tomando la voz del pueblo, de un pueblo infiel, ¿no? De un pueblo infiel. Y dice el verso 4, Isaías 64, 4, desde el principio del mundo, ponga atención, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, le dice, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente, dice. Y hace una pregunta, ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Estaba hablando de la condición de un pueblo infiel, ¿no? Y que a veces nosotros también así somos. Por eso te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Dice el verso 8, y aquí es el centro de del punto que quiero resaltar. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano para Él, los que le pertenecemos. Bueno, Pablo va a decirnos entonces la forma, ¿no?, en que se muestra esa riqueza, esa gloria, la luz de nuevo del Evangelio, y va a decir que Cristo es el que ha resplandecido en aquellos que somos creyentes. Ahora vamos a poner un ejemplo. Es como esto: si usted tiene, imagínese que tiene una ollita de barro, ¿no?, que antes se utilizaba mucho para guardar tesoros, ¿verdad? Cuentan las leyendas, ¿no? A mí no me ha tocado todavía encontrar uno. Entonces, hay un vaso de barro, imagínese un jarroncito de barro lleno de oro. Tú vas a ver el vaso y vas a decir, no, pues no vale nada eso, ¿no? Un jarrón viejo, sucio y aparte de barro, no tiene valor. Pero para que brille el oro, lo que está de adentro, la riqueza que está ahí adentro, ese barro, una de dos, o ese jarrón tiene que ser vaciado, tiene que ser quebrado, una de dos, ¿sí? Entonces, imagine que el trato de Dios para con nosotros es irnos quitando piececitas, quebrando pedacitos y pedacitos. ¿Qué va a salir de eso? ¿Qué sale de eso? ¿Qué sale de nosotros? Bueno, lo que hay dentro de nosotros. Debe salir la luz del Evangelio, es decir, Cristo mismo, el resplandor de Cristo. No sé si me doy a entender. Y eso es lo que Pablo va a empezar a explicar más adelante. Entonces, dice el verso 7, tenemos este tesoro en palabra de Dios para todos, lo leo de nuevo. Este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aquí ya está poniendo una base, ¿no, Pablo?
Entonces, de nuevo, tesoro dentro de vasos de barro es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces Pablo lo dice para que de nuevo la excelencia del poder sea de Dios, lo que sobrepasa todas las cosas, los que están mucho más allá de cualquier medida, por encima de toda capacidad en el mundo y de nuevo en la eternidad, es contenido en vasos de barro, en fragilidad, en humanos imperfectos como usted y como yo, pero donde Dios ha decidido depositar su gloria dentro de nosotros, Cristo mismo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Bueno, ¿cómo se ve esto? Declarándolo inocente a usted y a mí, haciéndonos nuevas criaturas, dándonos vida eterna, prometiendo Jesús mismo con sus palabras un lugar. Eso no, de verdad, hermanos, eso nos debe de emocionar. O sea, le dijeron, ¿qué onda, Señor? No le dijeron qué onda porque no decían así, pero le dijeron, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué va a hacer de nosotros aquí? ¿Por qué te vas? Voy a preparar un lugar para ustedes. Si Él, miren, hermanos, si los discípulos fueron capaces de dar su vida y decir, no importa que me partan en pedazos, que me claven a una cruz, que me azoten, no importa, ellos, porque ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos vieron sus obras, sus milagros, sus señales, sus enseñanzas, su carácter, escucharon el testimonio de Dios desde el cielo. Ahora, ¿no prometerá todo lo que cumplió? Claro que lo prometerá, ¿verdad? ¿Sí o no? Él lo prometerá porque Él lo dijo, Él lo cumplirá, perdón. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, en sus promesas, en la obra que está haciendo en usted y en mí. ¿Cómo no va a ser excelente entonces el poder de Dios? Poder para transformarnos, escuche bien, desde adentro y hacia afuera, en este vasito de barro, ¿verdad? Así que cuando voltee a ver a su hermano, mírelo como un vasito de barro, ¿verdad? Un barrito. Y además, hermanos, nos transformará este cuerpo por uno incorruptible. Me gusta mucho cuando de repente mi hijo me pregunta sobre eso. O sea, no preguntas así, pero me dice, ¿y cómo me voy a ir al cielo, papá? Me dice, ¿y cómo me voy a ir en este cuerpo? Y así cosas bien chistosas, ¿no? Y bueno, trato de explicarle, pero el Señor lo hará, hermanos. O sea, un día nos vamos a levantar, o un día no nos vamos a levantar, vamos a morir, y de repente vamos a despertar y vamos a tener al Señor enfrente. Y la eternidad, ¿no? Y que te diga, mira, checa, ¿no? Bueno, no sé si va a decir checa, pero va a decir, mira, el hueco en mi mano. O sea, no, yo quiero ver ese día. Entonces, en vasos de barro, hermanos. El peligro comienza cuando nosotros no ubicamos, no reconocemos o no entendemos que ahora en Cristo, que somos vasos de barro y que tenemos que ser dependientes del contenido que tenemos. Cuando pensamos y actuamos como independientes a Cristo, ¿no? Usted ha escuchado el comentario de, sí, o sea, está bien, ¿no? Sí, voy a la iglesia, sí soy cristiano, pero no necesito tanto así del Señor como para, de esas cosas, ¿no? Como para fanatizarme. ¿Ha escuchado eso? No te fanatices. Hasta en nuestra casa nos han dicho, pues cuando yo estaba soltero, de repente ahí me decían, no le voy a decir quién, pero me decían, ¿no? No te fanatices. Y sí, la verdad, sí me molestaba mucho, ¿no? Sí me daba coraje, ¿no? Que te dijeran eso, pero entendías pues, que no entendían, ¿no? El mensaje, que no había sucedido nada dentro de ellos todavía. El asunto, el peligro, entonces, de nuevo, mis hermanos, es cuando nosotros pensamos que somos o nos proclamamos autónomos o autosuficientes, nuestras propias leyes y capaces de sustentarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando no permitimos el trato de Dios en nuestra vida, cuando asumimos que lo que estamos pasando lo podemos controlar nosotros mismos, la adversidad,
aún, escuche bien, aún la bendición y la prosperidad en las áreas que usted me diga, si no sabemos administrarlas, si no sabemos, permitimos, perdón, que el Señor las dirija y las administre en nuestra vida en todas las áreas, también es un peligro, porque nos podemos enorgullecer, ¿sí? Entonces la autonomía y la autosuficiencia en un creyente no cabe, mis hermanos. Autónomo es tu propia ley y autosuficiente tú dependes de ti mismo. Tú puedes resolver. Luego lo que sucede es que entonces nos consideramos muy fuertes, ¿verdad? A veces nos consideramos muy fuertes, ¿no le ha pasado? No, yo puedo, no pasa nada. No, verás, ahorita lo resolvemos. Eso es muy fuerte, pero ese es un ego muy fuerte, ¿no? Un orgullo bastante alto, bastante crecido. Bueno, en Cristo el Señor irá tratando con este barro, con este cuerpo, y vendrán dificultades, y vendrán presiones, y vendrán aflicciones y tribulaciones, como dice Pablo, y tenemos que brillar, es decir, hacer evidente lo que hay dentro de nosotros. Eso será necesario todos los días, mis hermanos. Todos los días salimos, ¿verdad? Todos los días vivimos en este cuerpo de pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo entendemos mejor esta idea de que somos barro, de que somos frágiles, de que somos débiles? Pues al ver nuestras debilidades, al ver nuestra tendencia hacia el pecado. Cuando debemos ser fuertes, somos débiles. Cuando debemos tener valor, nos da miedo, ¿sí o no? Cuando debemos tener paciencia, somos impacientes. De modo que el ser humano, entonces, como dijo Pablo, es un vaso de barro, es frágil. Entonces, vean cómo va a demostrar la fragilidad de ese barro el apóstol Pablo, y de cómo se desgasta. ¿Por qué? Porque él lo estaba viviendo en carne propia. ¿Quiere ver cómo pasa esto? ¿Sí? Dice el verso 8. Aquí es donde vamos a medir nuestra resistencia y nuestra fortaleza, ¿no? Los que puedan creerse fuertes y resistentes. Dice Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren, las circunstancias de la vida a todos, cristianos y no creyentes, nos presionan, ¿sí o no? Pero el creyente tiene una doble presión, porque ahora va a contracorriente. O sea, en el mundo tú te subes a la barquita y dejas que te lleve la corriente, ¿sí o no? Y pues te haces para donde sea y en paz con todos los hombres y en tranquilidad, y no hay nada que negarse porque voy con la corriente. Pero en Cristo no, tomo la cruz y voy cuesta arriba y contracorriente. ¿Sí o no? Digo, eso le sucede a todo cristiano, a todo creyente. Las circunstancias en la familia nos afligen en algunos momentos, las enfermedades en el cuerpo también nos oprimen, ¿sí o no? Las ofertas de este mundo, en algunos momentos el trabajo, el servicio a Dios. Lo que vivimos en este mundo nos pone en un estrecho, nos pone en presión, es lo que dice Pablo en cuanto a tribulación. Eso quiere decir, nos pone en estrecho, nos aprieta, nos oprime, como cuando, no sé si alguna vez le tocó que andaba jugando luchas y le pusieran la rodilla en la cabeza. ¿No le tocó? Bueno, no, así de repente uno juega luchas o jugaba luchas y sientes la presión. Bueno, Pablo habla de esa presión que hay en contra del creyente. Y en Hebreos 12 habla, dice, el pecado nos asedia, el pecado nos distrae con facilidad, nos pone en estrecho, vuelve a decir, Pablo utiliza la misma palabra, nos pone en estrecho, es decir, nos acorrala y como si nos fuera a aplastar la circunstancia. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Bueno, atribulados, es como si estuviéramos dentro de una prensa, mis hermanos, grande. ¿Se acuerda? Usted ubica las prensas para autos que hacen el cuadrito, así que lo compactan para reciclarlo. Imagínese que está dentro, esa es la idea, ¿no? Que metes ahí a alguien, una persona, y viene cerrándose la prensa y no hay salida.
y no vas a poder resistir la prensa. Pablo está diciendo, hemos estado atribulados, hemos tenido presión, dice Pablo, él vivió esto junto con sus hermanos, de todos lados, atribulados, dice, con mucha presión. Dice, pero Dios les ha dado la salida. Es decir, eso no nos deja Dios sin salida, y lo dice la Escritura, cuando somos probados y tentados o pasados por fuego, no quedamos sin salida, mis hermanos, no quedamos sin salida. De eso es de lo que está hablando Pablo, cuando son atribulados, cuando tienen mucha presión, Dios nos da salida. ¿Sí? Y la otra palabra que dice en apuros, no es que andan corriendo porque se le está haciendo tarde, no es eso. En apuros es quedarse perplejo, no saber qué pensar o no entender frente a la situación. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué otra vez me volvió a pasar esto? ¿Por qué otra vez me volvieron a pasar esto? ¿Por qué estoy en esta prueba otra vez? ¿Por qué me siento así otra vez respecto a mi comunión con Dios, respecto a mi servicio a Dios, respecto a mi amor hacia mi esposo, hacia mi esposa? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Le ha pasado? ¿Se ha quedado perplejo en alguna situación o no? Eso, dice Pablo, es andar en apuros. Pero dice, pero no desesperados. Y esto está... Y también, apuros tiene que ver con no entender la situación. ¿Verdad que muchas veces no entendemos? O sea, no entendemos lo que está pasando, lo que estamos pasando, por qué lo estamos pasando. Y viene el Señor y te dice, mira, dale por aquí, y no entiendo lo que el Señor me está diciendo. ¿Sí o no? También pasa, ¿no? Bueno, dice Pablo, no estamos desesperados. Es decir, no consideramos habernos quedado bajo esa presión sin esperanza, sin salida. Es como una persona, la idea es como una persona que se pierde dentro de una caverna. ¿Alguna vez se ha perdido usted? A ver. Yo sí conozco a alguien que se perdió una vez, pero bueno, ustedes ya saben la historia. Es como estar perdidos en una caverna y no tener salida y no tener hacia dónde ir. Dice Pablo, no estamos en esa condición. Dios nos da la salida. Su palabra nos da la salida. Porque clamamos a Él. Y la Escritura lo dice en el Salmo 32. Dice que Él no va a dejar al justo desamparado. Y el verso 24 dice... aunque cayere el justo, dice, no va a quedar postrado porque Dios sostiene su mano, Dios lo va a levantar. ¿Escuchó? Eso hace Dios con nosotros. No nos desampara aunque estemos en apuros o lleguemos a enfrentar apuros. Pablo está diciendo ahora, perseguidos. Fíjense estas cuatro palabras que utiliza, verbos. Perseguidos, dice ahora. Es como cuando se sigue y se acecha a una presa para cazarla. Así estaba viviendo el apóstol Pablo, perseguido. Entonces, imagínense que a ellos los persiguieron físicamente para hacerles violencia. Eso quiere decir, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Miren, a nosotros nos han perseguido pues para apedrearnos, nos han perseguido para burlarse de nosotros, para escupirlos, para quitarles la vida. Dice, estamos perseguidos. Y miren lo que dice Pablo en el siguiente, el antagónico a esto, dice, no estamos desamparados. No desamparados. Y es decir, como a alguien que lo abandonan en circunstancias extremas. ¿Qué nos pide, mis hermanos, Dios al respecto? Que esperemos en Él. La mayoría de los salmos dicen, espera en Él, espera, aguarda en Él, clama a Él, espera su respuesta y vas a ver. ¿A cuántos? No levante su mano, puede decir amén. No voy a saber quién fue porque no se les ve la boquita. Pero de verdad, ¿cuántos han visto esa respuesta de Dios? Yo sí, mis hermanos, muchas veces.
Y muchas otras veces me he tardado para clamar a Dios y muchas otras veces me he detenido y me he quedado perplejo, me he quedado asustado por no saber qué hacer. También. Pero Dios es paciente. Pero dice Pablo, yo no he quedado desamparado en ninguna de esas veces. Eso está impresionante. Y luego dice, la va a poner derribados. La siguiente palabra, derribados, es como cuando a un luchador, ¿no? Estaba utilizando ese término porque él conocía las competencias en las Olimpiadas del Imperio Romano, del Imperio griego o grecorromano. Entonces había muchas competencias y está hablando en este término, dice, derribados, es como aquel competidor o peleador que le pegan un golpe y lo tumban. ¿Sí? Y lo tumban. Y yo no sé si alguien de aquí lo noquearon alguna vez. Miren, a mí por la gracia y la misericordia de Dios no me noquearon, estuvieron a punto de noquearme y no se siente bien. La verdad, no se siente bien. O sea, ahí después les platico, pero el asunto es que Pablo está diciendo derribados, sí me pueden pegar muy duro las circunstancias, muy duro la aflicción, muy duro el cansancio, muy duro el dolor, y no entender y caer, o sea, a causa de la aflicción, a causa del problema, pero no estoy destruido. Y aquí la palabra destruido es tener un fin miserable. El creyente no tiene un fin miserable, hermanos. O sea, de verdad, el creyente no puede vivir en una condición así. Estoy hablando de su condición espiritual y de su ayuda. Dice la Escritura que Dios es amparo. Ahorita lo cantábamos, ¿verdad? Refugio y castillo. No cantamos porque se oiga muy bonito, nada más. Es porque es una verdad, refugio y castillo. Cuando no hay esperanza, una enfermedad incurable en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? O no sirvió el tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar en Él, ¿no? ¿O qué? O nos vamos a entristecer, o vamos a quedarnos perplejos, o vamos a vivir en temor, o vamos a vivir angustiados. ¿Qué dice Pablo? Entonces, vean cómo lo expresa aquí en Nueva Traducción Viviente. Verso 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Aquí se va a poner muy interesante también. Hermanos, hasta aquí el sufrimiento es necesario para que el poder de Dios se haga evidente en cada uno de nosotros, como Él quiera tratar al vaso de barro, ¿sí o no? Como Él quiera. O sea, el barro no se va, y lo dice la Escritura, ¿no? No se va a levantar el barro y viene el alfarero ahí, ¿no? En sus manos, en la rueda, y lo está formando y de repente saca unas manitas del barro y le dice a Dios, no me hagas así. No vas a tratar así conmigo. ¿Verdad que no hace eso? Es moldeado. Y es calentado para que agarre firmeza y es vuelto a quebrar y otra vez. Y es un proceso. Hermanos, lo vimos en Jesús. Lo vimos en sus discípulos. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no tenemos por qué sufrir y tener adversidades? Nada nos puede hacer pensar eso. Bueno, sí nos puede hacer pensar algo, nuestra propia opinión, nuestra propia autonomía, ¿sí? Eso sí nos lleva a pensar así. Entonces, Pablo está diciendo, el que vive para Dios, ¿no? Padecerá, pero no solos, no sin amparos, sin amparo, perdón. El Salmo era el Salmo 37, desde el 23 hasta el 25, donde habla, ¿no? De que el Hijo de Dios, el creyente, que se refugia en Él,
no quedará postrado y no será desamparado nunca. De verdad, hermano, creamos esto. Usted, si es un hijo de Dios, no va a quedar sin amparo, no va a quedar solo si se refugia en Él, si nos refugiamos en Él. Podemos pensar algunos de nosotros que pues estamos sufriendo mucho, ¿verdad que sí? A lo mejor, o pensar, ¿por qué se sufre tanto en esta vida? Bueno, le digo algo, para el creyente, la cruz pesa, ¿sí o no? La cruz pesa. O sea, Jesús no dijo, yo te voy a llevar la cruz. No, dice, toma tu cruz cada día. ¿Verdad que sí? No nos engañó. Es cruz. El asunto es que a veces no queremos llevar la cruz. O le queremos poner llantitas a la cruz, ¿no? Y es más fácil. Y no le voy a decir qué son las llantitas para que no nos agüitemos, ¿no? Pero también la cruz, escuche bien, es muerte lenta. Es muerte lenta al yo. Es muerte lenta, mis hermanos. Y tenemos, si Dios permite, hasta 100 años o un poquito más, si Dios permite y Dios quiere, de llevar esa cruz y de morir poco a poco a nosotros mismos para que Cristo viva más en nosotros. ¿Quiere eso usted o no? Yo he conocido gente que ha dicho que no quieren tomar la cruz. Que no, mejor no, dice, es que no, mejor no me meto con Dios, no quiero seguir al Señor porque me empiezan los problemas. ¿Verdad que sí? Pero no estamos solos, no estamos sin amparo. ¿Cuántos, a ver, levante su mano, vamos a hacerlo dinámico esto. ¿Cuántos creen que, cuántos sufren? ¿Y cuántos creen que no sufren? Pues los otros, ¿no? Bueno, vamos a leer 2 Corintios 11, verso 23. Vamos a leer con mucha atención. Segunda a los Corintios 11, 23 dice, fíjense lo que pregunta Pablo. ¿Son ministros de Cristo? O sea, servidores. Y dice Pablo, yo como si estuviera loco he hablado. Yo he predicado a diestra y a siniestra, es lo que está diciendo. Yo más, dice. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, dice Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Yo creo que ni el primer azote aguantaría, hermano. No lo sé. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. ¿Qué dice el 27? ¿Qué dice? En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, bien nos hace mucha falta, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. No, dijo, ya mejor le paro, ¿no? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice el 29. Perdón. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Qué bárbaro, qué llorando hoy, ¿no? Disculpen. Gracias. Ay, hermanos, les digo algo, a mí me avergüenza esto. Yo no sé si usted, pero a mí me avergüenza cuando pienso que he sufrido por Cristo.
o me avergüenza cuando creo que estoy sufriendo mucho en el Señor, que es mucho el trabajo. No sé usted. Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender las adversidades, hermanos? Y las que vendrán. Porque nos falta morir más a nosotros mismos. Porque hay demasiado de nosotros mismos. Porque hago siempre pues evidente que me amo más. Porque me resisto a sus planes. Porque me resisto a su llamado. Me resisto a ser consolado por Dios y por los hermanos. Me resisto a las instrucciones de Dios. Miren, me resisto al orden respecto al cuerpo que Dios constituyó, la iglesia. Me resisto. Entonces Pablo dice, una pregunta, ¿todavía pienso que mis expectativas deberían de cumplirse al pie de la letra, ahora de cristiano? Ese es el gran problema, mis hermanos, de por qué creo yo nos cuesta pasar por la adversidad y no entenderla. Porque tengo muchas expectativas. Vine a Cristo y luego me hice expectativas en mi mente que Dios no dice. Olvidé que tenía que tomar la cruz cada día y que era muerte lenta a mí, a mi persona, a mis deseos. Olvidé eso. Entonces empiezan a venir las adversidades, los problemas, las incomodidades. Y, ay, Señor, esto no está bien. ¿Qué está pasándome? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué son tan difíciles mis hermanos? Yo no sé qué tantas cosas, pero el asunto es que nos estorban nuestras propias expectativas respecto a cómo Dios debe de tratar con nosotros. No, Dios no va a tratar como nosotros queramos, hermano. Olvídese, no va a pasar eso. Entonces Pablo decía, fíjense lo que decía Pablo, ya no vivo yo. Está alto el nivel, ¿no? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo que me resta en la carnita, en el vasito de barro, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dice el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte. Aquí la palabra es necrosis, es un proceso de muerte lenta. No es una muerte ejecutoria, pues, o rápida. Esa es la palabra y solamente la menciona aquí, aquí y en otro texto, necrosis, hablando del proceso de muerte que hay para el cristiano. ¿Sí me explico? Y dice entonces, llevando en el cuerpo siempre. ¿Cuándo? Siempre, por todas partes, en toda mi vida, donde estoy, debo de morir a mí. Debo de morir a mí para que Cristo viva en mí, para que Cristo se haga evidente, para que Cristo, dice el verso 10, la vida de Él se manifieste en mi vida. Vaso de barro. Pablo entonces nos enseña que es necesario morir, ¿verdad? Morir. Y este proceso de muerte lenta lo describe muy bien, cómo Jesús murió, cómo Jesús tomó la cruz y empezó a caminar hacia el Calvario. Y también representa, escuche bien, muerte continua. Muerte continua al yo. Muerte continua a mí mismo. Para que la vida de Jesús se haga más y más evidente en mi vida. No somos los mismos de hace 20 años, ¿verdad? Como hijos de Dios. No. Él ha hecho la obra. Él ha ido haciendo la obra. Es la misma idea de toma tu cruz que Pablo le escribe a los Filipenses en capítulo 3, diciendo todo lo que yo consideraba como una ganancia, donde estaban todos mis afectos antes, ¿no? Si tú supieras cómo me gustaba ir a bailar y hacer tantas cosas, si tú supieras lo que me gustaba ir a los conciertos, si tú supieras lo que me gustaba hacer tantas cosas o leer terror, no lo sé, cada quien tenía sus perversiones, ¿no? Teníamos. Dice Pablo, yo estimo como pérdida mis conocimientos. Yo los estimo como pérdida, dice.
para conocer a Cristo, para participar de sus padecimientos. Eso está. Y miren, hermanos, yo creo que esto es difícil entender también porque no estamos padeciendo persecución, ¿verdad que no? ¿O sí? Si alguien se atreve a decir que sí, le va a volar así una Biblia por la cabeza, ¿no? Es broma. Entonces, es necesario, mis hermanos, que el proceso de muerte sea real en nuestra vida para que se haga evidente la vida de Cristo aquí en la vida, aquí en el mundo en el que estamos. Le pregunto, ¿cuántos días somos cristianos a la semana? ¿Cuántos días seguimos a Cristo? ¿Cuántos días tomamos la cruz? El domingo, brother, se me hace tan pesada la cruz levantarme para llegar temprano. Híjole, ya voy a empezar, ¿no? El miércoles se me hace tan pesada la cruz para estar a tiempo. No sé, es un ejemplo, ¿no? No se me ocurre otro. ¿Cuántos días somos cristianos? Todos los días. Entonces, ¿cuántos días tengo que tomar la cruz? Lo contrario a negarme mismo sería ser feliz. O sea, ser feliz en mi propio entendimiento. Porque en Cristo soy feliz. En Cristo soy más que bienaventurado. O bienaventurado, doblemente feliz. O muy dichoso, es lo mismo. ¿O no? Ahora, si no hemos entendido esa parte, bueno, vayamos a Dios. Dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Este es un paralelo al Salmo 116:10, donde si usted lo lee, el salmista dice, yo estuve en aflicción, yo estuve en temor, yo estuve en luchas, yo estuve en aflicciones, pero clamé al Señor y puse mi confianza en Él y me refugié en Él y Él me escuchó. Por eso dice Pablo, o sea, él está diciendo, tengo la misma fe de lo que escribió el salmista cuando dijo, creí por lo cual hablé. O sea, por eso clamamos a Dios, por eso confiamos en Él, por eso hablamos de Él, por eso somos cristianos. Que Dios es un Dios vivo, Dios es real. Esa es la gloria del Evangelio que Pablo está diciendo que quiere que se muestre a través de los vasos de barro, esos vasitos que se van a ir quebrando, que van a ir muriendo. Amén. Entonces, dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, les dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Motivación, hermano, ¿cuál es la motivación de esto que ha dicho Pablo? Ama a la iglesia, es decir, a los hermanos, porque el Señor amó a esa iglesia, por esa simple y profunda razón, y se entregó por esa iglesia. Entonces, Bogdan, Chuy y todos los demás, ¿qué debemos hacer? Amar a la iglesia, amar a los creyentes, dar nuestra vida, acabarnos aquí o donde Dios nos ponga. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Es decir, nuestra motivación no es otra cosa, les amamos porque Dios nos amó a nosotros, porque Dios amó a su iglesia, por eso amamos a la iglesia y servimos a la iglesia y servimos a los demás. No hay otra razón. Y además de eso le digo algo, y ya lo vimos en la serie a Colosenses, además de eso, Dios no se quedará con nada, absolutamente nada de lo que usted o yo hayamos hecho para Él. Él pagará, Él dará el galardón porque Él quiere hacerlo. Él no se va a quedar con nada. ¿Sí? Él no se va a quedar con nada. Entonces, cuando tenemos dificultades, hermanos, cuando tenemos roces, cuando tenemos diferencias con alguien, con algún hermano, con algo que dijo el pastor o el servidor y no me gustó, cosas que nos incomodan, ¿no? De ciertos hermanos, pero si yo permito que eso crezca y no lo llevo a Dios, y están esas luchas internas porque son reales, ¿sí o no? ¿Sí, verdad que sí o no? Nomás a mí me pasa. Son reales esas luchas en el corazón.
Escuche bien, dijo un predicador, si usted y yo perdemos la lucha en el corazón, vamos a perder la lucha afuera también. Es decir, se va a hacer evidente en nuestras conductas, en nuestro actuar, en nuestra devoción a Dios, que por dentro perdimos la batalla, en esta batalla, ¿no? Entonces lo seguiremos repitiendo porque es bueno para nosotros. El aislamiento, la apatía para los que nos escuchan, si nos escuchan, la separación del cuerpo son un distintivo del peligro espiritual. Dice el verso 16, por tanto no desmayamos antes que, aunque nuestro hombre exterior, ¿cuál? El vaso de barro, la carne en la que estamos se va desgastando, el interior, vea su Biblia, no obstante, dice, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. O sea, de verdad, hermanos, tenemos que frenar si es que cada día se nos está haciendo más pesada la cruz. Frenar y detener y decir, a ver, ¿qué pasa? No, la Escritura dice, bueno, por fuera me estoy desgastando, por fuera todos, creyentes y no creyentes, ¿no? Pero por causa de Cristo, de las presiones, ok, pero por dentro me estoy renovando. Dios se está perfeccionando en su vida y en mi vida. ¿No le parece impresionante eso? No es por su fuerza ni por la mía, es la obra de Dios en usted. Si Él está en usted. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, así lo miraba Pablo, ¿no? Tribulación momentánea. O sea, yo no hubiera sentido momentáneo cuando me pegaran el número 10, el azote número 10, y eran 39. Nada más eso, que te metieran a lo más profundo de la cárcel. Pues apestosa, sin comida, fría, y te pusieras a cantar ahí. Es por ti, Señor. Entonces, dice esta leve tribulación momentánea produce, otra vez Pablo, o sea, no nos deja en un escenario de derrota, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La transformación, mis hermanos, en nosotros, en nuestro interior, por medio de Cristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y voy a hablar de esta palabra que dice, por tanto, y con esto ya voy a concluir, no desmayamos, no desmayamos. La palabra desmayar, escuche bien, es ser influenciado pues, negativamente a tal grado que abrazas el cansancio interno. Lo abrazas para luego hacerlo evidente con mis acciones. ¿Me expliqué? El desmayar es ser influenciado negativamente. Es como agitarte el corazón a tal grado. Físicamente es como agitarte el corazón, como si corrieras un sprint de 500 metros. 10 metros, ¿no? Y la frecuencia cardíaca a su máxima capacidad, o sea, máxima capacidad, que ya no puedes respirar, que te tienes que doblar y estás, ¿no? Respirando apresuradamente. Desmayar, cuando no hay oxígeno, pues sigue el desmayo a causa de un corazón agitado, un corazón que no está en reposo, que no ha descansado. Pablo dice, no desmayamos, no nos dejamos influenciar. Las presiones, las corretizas, los golpes, todo esto no nos lleva a desmayar. Descansamos en Dios, nos refugiamos en Él, le pedimos que nos dé fuerzas y Él lo hace. Sí, el exterior, claro, se desgasta, le duele el cuerpo, claro, pero yo no puedo asociar, mis hermanos, mi incomodidad física, y es un riesgo latente en cada uno de nosotros, asociar mi desgaste físico con mi amor a Dios, con mis convicciones internas. Si los abraza y quiere que estén en armonía, nunca van a estar en armonía, hermanos, jamás. Lo que quiero decir es que
Nunca va a estar usted completamente feliz y decir, me encanta levantarme a las 5 de la mañana, orar, leer 1 hora, estudiar lo que no entiendo, estar a puntual. No, la carne no quiere eso. ¿Sí me explico? La carne no quiere eso. Nuestro vasito de barro no quiere. Y cierro con este texto. Póngase de pie, por favor, si puede hacerlo. Y dice Hebreos 12:3. Escuche bien, hermanito. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Aquí el ánimo cansado es el ánimo abatido, que el ánimo no se rinda, que el ánimo no se doble hasta desanimarse, hasta desmayar. ¿Se acuerdan? Dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, ¿para qué? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, considera, dice, piensa profundamente, piensa cuidadosamente. Esa es la palabra para decir que está diciendo Pablo, considerar. Piensa profundamente lo que Cristo vivió, lo que Cristo sufrió contra Él mismo. Considera lo que Él hizo y sus promesas. Dice, sufrió. Y aquí sufrió habla de perseverar, de mantenerse firme, de resistir, de padecer, de sufrir, de ser fiel, de quedarse, de mantenerse firme en la posición pese a las dificultades. Eso quiere decir, considera aquel que sufrió, para que nuestro ánimo no se canse. Así que tomemos fuerzas de Él, hermanos. ¿Está bien? Vamos a orar y a darle gracias. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque en verdad no te queremos. Yo te quiero pedir perdón, Señor, cuando he expresado cansancio, cuando he expresado sufrimiento, dolor en mi forma de vivir, en las circunstancias, en las presiones, híjole, en tantas cosas, Señor, las que no considero que fui llamado a tomar la cruz, y que es muerte lenta, y que es un proceso, y que a través de eso, Señor, tú haces resplandecer, tú deseas que resplandezca Cristo en nosotros. Es decir, que Cristo se haga más evidente en mi vida y que yo muera más a mí mismo, Señor. Ayúdanos a entender esto, por favor, en cada uno, en lo particular, Señor. Ayúdanos a ver que esto se trata de ti, Señor, no de nosotros. Se trata de ti, Jesús. Ayuda a mis hermanos, fortalécelos, dales mucha gracia, mucha sabiduría, Señor, y sobre todo que puedan considerarte a ti, que puedan ir a tu palabra cada vez que se sientan así, porque nos vamos a sentir presionados, cansados, atribulados, desesperados, derribados, pero tú estarás ahí, Señor. Tú siempre estás ahí porque eres fiel. Tú no cambias, tú no te alejas. Nosotros somos los que nos alejamos, Señor. Toda la gloria para ti, Señor Jesús. Pues, ¿qué le parece si puede cerrar sus ojos y vamos a entonar un canto para recordar lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Está bien? Recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios. Todo lo estimo por vano y falaz. No tiene lugar. Mira sus manos, su frente y sus pies, que
extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Muchas gracias, amado. Muchas gracias, Señor, por tu favor a cada uno de nosotros. Gracias por haber ido a la cruz, Señor. Gracias por haber puesto tu vida por nosotros. Así queremos, Señor, nosotros poner nuestra vida, Señor, por los demás. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Pues, mis hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles por aquí. ¿Vale? Bye. Gracias.